Para la mayoría del público moderno, el nombre de Charles Laughton puede sonar completamente desconocido, uno que no puede soportar el peso de la popularidad de otras figuras del medio que tenemos en el estima popular, pero uno sería bastante tonto de tachar su nombre y carrera como algo incipiente. Charles Laughton, a pesar de este olvido, se trataba de uno de los mejores actores del siglo pasado y uno que incluso tenía el apoyo y aprecio de figuras legendarias que lo marcaban como un genio interpretativo. Quizás fuera por su apariencia de sobrepeso y de poco atractivo físico lo que lo hacía difícil de vender, pero no por ello domada en su capacidad de interpretar papeles asombrosos como en La Isla de las Almas Perdidas, La Decisión de Hobson y El Jorobado de Notre Dame. Y a pesar de esos papeles generados durante la primera mitad del siglo pasado, Laughton se encontraba en un proceso de cansancio porque no sentía ese aprecio que merecía. Para entrar a los 50 comenzó a deteriorar su carrera en el cine, prefiriendo enfocarse en la enseñanza a través de su escuela actoral, y en donde tenía una colección envidiable de artefactos y materiales artísticos que consiguió al lado de su esposa, Elsa Lanchester, además del apoyo de sus amigos como Laurence Olivier y Charles Chaplin dando clases. Esos esfuerzos generaron una comuna actoral que sirvió también para sus puestas en teatro, particularmente una representación de Don Juan que le ganaría popularidad crítica, la suficiente como para que otras personas quisieran acercarse al actor y proponerle expandir su capacidad en otros horizontes. Una de estas personas fue Paul Gregory, un publicista bastante joven quien tras ver a Laughton hacer unas lecturas sobre pasajes bíblicos, le sugirió una serie de lecturas que podían interpretar en gira nacional, las cuales terminaron por formar un gran hito dentro de su carrera teatral. Esto le dio hincapié a la verdadera sugerencia de Paul, de que entre los dos pudieran establecer una casa productora con la intención de buscar proyectos novedosos que Laughton pudiera dirigir, estrenándose en ese terreno. Los dos aceptaron y rápidamente una oleada de propuestas llegaron a sus correos, pero Paul Gregory puso atención al rumor de un amigo que le estaba dando sobre un libro que estaba a punto de publicarse llamado La Noche del Cazador, escrito por David Groff. Para 1953, David Groff tenía 35 años y trabajaba como publicista en West Virginia, pero comenzaba a aspirar a una carrera como autor publicando varios trabajos en revistas para mujeres y finalmente animarse a escribir su primera novela, también inspirado en sus vivencias de la juventud, como que se la pasaba jugando en un río esperando el regreso de su madre, la cual ante la recién viudez que padecía comenzó a laborar como trabajadora social, siempre pensando en niños y mujeres en las épocas de recesión. Groff además tenía una vida bohemia durante su adolescencia, pasando el tiempo perdido en el espacio marginalizado de Hollywood durante los años 20, en bares de mala muerte, y pasando tiempo con gente nocturna como vendedores de drogas, prostitutas y gente bastante solitaria, y en donde particularmente conoció a un tipo que tenía tatuados en los nudillos las palabras de amor y odio, y con el que se quedó platicando. Algo les terminó atrayendo en la prosa de Groff, y tras una plática que Laughton tuvo con en donde le preguntó quiénes fueron sus maestros para la obra, le contestaría que Howard Pyle, Sax Rohmer y Hans Christian Andersen, este último el que tenía en mente Laughton al término de la novela, con ello no lo pensó dos veces y compraría los derechos de esta para poder adaptarla a la pantalla grande. Algo también curioso porque esto ocurría antes de su publicación, pero que al final de cuentas se encontraban en el camino correcto. Tras la publicación de La Noche del Cazador, pasaría 16 semanas en la lista de los más vendidos. Charles Laughton solo tenía un hombre destinado para el papel de Harry Powell y uno por el que peleó frente a todos, Robert Mitchum, quien tras haber salido de su contrato de exclusividad del estudio RKO para agosto de 1954, se encontraba en una encrucijada, porque los métodos de remuneración actoral se encontraban en constante movimiento. Mitchum veía generaciones que cobraban millones y que obtenían ganancias a partir de los ingresos de las películas, y otros que estaban prestando atención al deterioro de los estudios para asumir ellos sus propias vías de producción, para proyectos que terminaban por vender a los estudios, no al revés. Mitchum no era ni lo uno ni lo otro, pero intentaría pertenecer al segundo equipo, abriendo su propia oficina de relaciones públicas, y con la que tenía la posibilidad de elegir los proyectos que quisiera. Fue entonces cuando recibió la llamada de Charles Laughton, definitiva, quien le estaba ofreciendo el papel de antagonista en su primera película, que iba a dirigir en su carrera, y que en sus propias palabras era un hombre terrible, malvado, una mierda de persona. Eso fue lo suficiente como para convencerlo, que podía trabajar con uno de los actores más reverenciados en la historia del cine, y que lo buscaba por su capacidad de interpretar personajes oscuros. La preparación de Mitchum para La Noche del Cazador fue directa. Leyó el libro un sábado y a la semana siguiente estaba en la casa de Charles Laughton, en donde aportaba ideas sobre el personaje y parecía recordarlo de manera casi fotográfica mientras estaban preparando cócteles. Una preparación muy interesante entre actor y director.
Precisamente para esas fechas de 1954, el dúo de Lawton y Gregory comenzaron la preproducción de La Noche del Cazador, tratando de conseguir un estudio que le interesara, pero pues realmente ninguno estaba tranquilo con lo que estaban haciendo. Warner Bros. Los rechazó de inmediato y Columbia Pictures no quería a Robert Mitchum en el protagónico, quería de hecho a Laurence Olivier, cosa que no quería Lawton. Finalmente, y como casi todos los realizadores de esta época terminaron asociados a United Artists, el estudio forjado por actores por excelencia y quienes le ofrecieron un presupuesto minúsculo de $595,000 para la producción entera. Nada. Pero pues esa sería la mejor oferta que lograrían obtener si eran honestos consigo mismos. De ese dinero, 30,000 fueron destinados a la adaptación que correría a cargo de James Agee, quien recientemente había ganado un premio de la Academia por La Reina Africana, pero que no tenía mucha experiencia en sí y que resultó ser una persona bastante difícil de llevar porque tenía un alcoholismo crónico que lo deterioraba mucho. Eso, y que también entregó un bosquejo de 300 páginas, considerando que el libro pues apenas tiene 100. Puso muchas cosas que no tenían nada que ver. Ante eso, pues terminaron por contratar de manera externa al autor de la novela, David Groff, quien además resultaba que usaba sus conocimientos en diseño gráfico, cosa que descubrió Lawton cuando vio sus pinturas e ilustraciones, y por lo que lo animó a concebir diseños de producción y storyboards. La primera vez que vi La Noche del Cazador fue hace mucho tiempo. Fue una doble función con Matar a un ruiseñor y fue algo que me marcó demasiado. Fue en la tele abierta. Tras haber visto la película de Robert Mulligan, quedé muy sensible y de pronto empezó esta cosa con un tema musical tremendo, amenazador, para después ver cabezas de niños flotando en el cielo y una anciana contándoles sobre la Biblia. ¿Qué carajo fue eso? Quedé muy traumatizado. Pues entre eso y particularmente por sus escenas de una apariencia tenebrosa, ver las piernas de una mujer asesinada o de un cadáver flotante en el río, la casa en niebla a la luz de la noche y de Harry Powell parado en la nada esperando pues algo, una visión repleta de maldad que llenaba el espacio con su extraña apariencia que lo hacía parecer más gigante de lo que de por sí es. Se quedó conmigo eso, fue en la tele abierta de nuevo. Y para cuando la volví a revisitar, y vaya que me costó porque lo único que parecía recordar eran las cabezas de los niños flotantes, encontré una de mis películas favoritas de toda la vida. La Noche del Cazador es una obra increíble dentro del horror que nunca se ha logrado superar. Una película que de inmediato establece una visión que ahora entiendo quizás el porqué de su asociación con la película de Robert Mulligan. Ambas expresas dentro del gótico sureño y también dentro de las percepciones del mundo duro frente a la visión infantil. En estos dos segmentos creo que La Noche del Cazador es infinitamente superior a Matar a un ruiseñor porque Lawton logra entender los trazos primitivos de la enseñanza dura a través de una fantasía, energizada por la percepción infantil, en algo que muchos han tratado de imitar pero que nadie con esa galantería que Lawton propuso. Todo esquematizado de forma insuperable porque la idea de que los niños en el mundo real tarde o temprano van a descubrir que el demonio, el coco o el hombre de las sombras pues existe y que este choque entre la maldad pura y el mundo real comienza a resquebrajar su propia mentalidad. Esto ocurre de forma magnífica por cómo la película establece a Harry Powell. Powell, que es un asesino en serie que justifica sus actos por medio de una intervención divina en el mundo adulto, es extraño. Un sujeto que habla demasiado pero que conecta con fervor y su poderío sexual frente a las mujeres o ante los demás que lo ven como pues, un imbécil loco, un loquito merólico que habla del fin del mundo. Esto cambia mucho conforme la película lo contrapone frente a los niños protagonistas porque ahí el aura de Powell se establece como uno de mayor amenaza y en donde la belleza de Stanley Cortés en la fotografía lo vuelve una representación aberrante, sí, pero también de una elegancia y un expresionismo que de nuevo rara vez alguien había adoptado con la misma extrapolación de la psique emocional de sus personajes como lo habían hecho pues, los alemanes en la época muda. Es interesante de ver porque Powell adopta rasgos paranormales cuando los niños están a su merced y de pronto el poder de sus palabras y de la idea de un dios violento parecen cobrar forma y la película, con sus ángulos extraños y ruidos de apariencia animal, sobresalen de su parte, algo que los niños no pueden encapsular como algo siquiera descriptible más que de la misma idea del miedo mismo. Es algo tan similar como cuando eras niño y te daba miedo la oscuridad porque sabías que algo estaba ahí en la esquina acechándote mientras dormías, pero que cuando tus papás prendían la luz pues era el perchero donde ponían las cosas, no era nada sobrenatural, pero pues, la volvían a apagar y sabías que ahí estaba. Pues el mal no deja de existir. Es algo que quizás incluso tu cabeza de niño piensas que te están mintiendo. Es como esta construcción de cómo es el mundo complejo a través de un pinche perchero que te da mucho miedo. Perdón.
Powell a través de Mitchum es diabólico y llega a un punto en donde los niños terminan por perder voz y voto de una realidad que intentan escapar porque pues no les queda de otra y en donde encuentran el opuesto. Si Harry Powell es el demonio, Willa Harper, interpretada por Lillian Gish, la gran actriz de la época muda, pues es un ser divino y poderoso. No se suele decir mucho de esto, pero La Noche del Cazador es una de las grandes películas sobre la fe. Powell representa este camino de la desvirtud que por lo general la iglesia y los falsos profetas suelen efectuar, una dominación del espacio y del beneficio íntegramente personal, de envidia y repleto de sangre que no considera a los más necesitados. Algo que Willa evita al ser la matriarca de un grupo de desamparados, una mujer que lejos de una visión grotesca del deber religioso, interpreta las palabras divinas como parte de una enseñanza y alimento del alma para ella, para su campaña y para las personas que protege. La Noche del Cazador, entre todas sus condiciones sobre la fe, pues no es muy predicadora de manera obscena. Sus temas están presentes y se prestan a este horror, pero también a una sensibilidad de parte de Lawton, quien de nuevo atiende las dinámicas de que este es un relato cercano a los cuentos de los hermanos Grimm, o Perrault, o Hans Christian Andersen. Tengo un montón de momentos favoritos en la película, pero este choque de realidades entre Willa y Harry puede que sea el definitivo la última vez que la vi. Harry acechando a los niños con el poderío de las sombras, usando un canto religioso para hacerse notar y acosarlos, y Willa con una escopeta respondiendo el mismo canto pero aludiendo a la figura de Cristo. Un canto que termina por ganarle al mal, que termina por hacer que su influencia demoníaca pierda poder y presencia, establecerlo en el mundo adulto, y en donde por un descuido de parte de los niños hace que este mundo entre la mirada infantil y la realidad frente a Harry se mezcle, y que de pronto adquiera por primera vez en la película un poder sobrenatural y que en un acto de desaparición ocurra lo que a mi parecer es uno de los mejores jumpscares de la historia del género. Considerando la importancia e influencia de la película, la gran pregunta es ¿por qué la desconocemos? Durante los previos de La Noche del Cazador, el equipo de Lawton, lejos de encontrar una recepción amena, pues encontró indiferencia. United Artists además terminó por hacerle daño a la película con su política de proyección, en donde lejos de tener un estreno escalado, terminó por presentarse de manera abierta en toda la nación, lo cual es bastante curioso si consideramos que ese es el modelo en nuestros tiempos, pero realmente las películas de antes se apoyaban por esta modalidad para establecer apoyo crítico al pasarlo pues de estado a estado, y al no atenderlos, estos terminaron por ser más agresivos frente a sus críticas. Dorothy Manners de Los Angeles Examine diría que si la intención de Charles Lawton era de espantar a las audiencias de La Noche del Cazador, lo logró. Esta es una producción sostenida de una angustia de horror que retrata la novela simbólica que adapta David Groves. Sí hubo algunos defensores como Janet Grace del Photoplay de Nueva York, que pues hablaría bondades por parte de Mitchum, que daba una interpretación de poder y profundidad que nunca había logrado en su carrera. Las palabras artesanal y de pretensiones visuales profundas era algo que repetían mucho los críticos, pero la realidad es que esto solía aproximarse bajo una mirada de desconcierto porque las películas americanas no solían verse así. Muchos llegaron a mencionar esta inconexión entre la novela, entre la capacidad de Robert Mitchum de si estaba interpretando algo demasiado agresivo y que arruinaba la caballerosidad y subida emocional de los personajes que se perdían bajo la dirección de Lawton. Las reseñas de nuevo solían destacar la rareza visual de la película y esto bien pudo ser un punto de apoyo para la campaña publicitaria, pero el estudio renegó de esto, prefiriendo apoyar otra producción protagonizada por Robert Mitchum que se llamaba No como un extraño de Stanley Kramer. Incluso el eslogan que el estudio eligió para la película resultaba bastante confuso. La noche de bodas, la anticipación, el beso, la daga, pero sobre todo el suspenso. Eso no dice nada de lo que es La Noche del Cazador, si somos honestos, ni el hecho de que el póster tiene a Robert Mitchum con Shelley Winters y un énfasis en el puño que está enfocada a la palabra amor. Esto va a ser una película romántica, no una película de horror al parecer. Tampoco le ayudó cuando llegó a Europa, porque cuando llega termina obteniendo una clasificación X, algo que lo va a alejar del público general. No obstante, Paul Gregory se sintió optimista por la calidad de la película que tenían en sus manos, incluso comprando los derechos de Los desnudos y los muertos de Norman Mailer, una épica de la Segunda Guerra Mundial con la intención que fuera dirigida por su amigo. Pero la recepción de La Noche del Cazador acabó con el ego de Lawton. Ante esta falla, la dupla de estos dos que prometían ser una de las más interesantes dentro de la industria americana cesó y Charles Lawton nunca volvería a dirigir una película en su vida. Eso fue todo, no se olviden de checar la cartelera Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, hasta me corté el pelo para tener un mullet porque es un gótico sureño horrible, no como mi pelo. Esta película es preciosa. Afortunadamente La Noche del Cazador se encuentra en la plataforma de Amazon Prime, es una de estas joyas que he dedicado toda mi
mi carrera profesional para tratar de mostrarla al público. Hace unas semanas, incluso la proyectamos en el cineclub que tengo aquí local. Estuvo llena la sala de cine y la gente quedó muy cautivada. Y particularmente en esos momentos en donde sé que la película conecta con el horror, me gustaba voltearlos para ver sus caras de asombro y también de estos gritos como de sorpresa. Particularmente en esa escena que menciono cuando Harry logra desvanecerse, es como cuando te quedas totalmente atrapado. Sí, es una película que completamente defino como parte de mi esencia y es una película que también siempre utilizo como, particularmente estas cuestiones que la gente tiene respecto al género del horror. Porque mencionan que no es una película de horror, que es una película de suspenso, pero las películas de horror están hechas a través de cómo es su apariencia visual. Y cuando ves a dos niños corriendo con un sujeto que no parece tener piernas, que sale de entre las sombras y que alarga sus brazos, pues imposible decir que eso no es horror. Entonces vean La Noche del Cazador, véanla por favor, y pues qué tristeza que Charles Laughton nunca pudo haber hecho otra película, porque imagínense, hizo una de las películas más cabronas del universo, la gente no le gustó y dejó de hacer películas. Qué tristeza. A veces somos medio culeros. No sean así.